Bueno, mi nombre es Juan David Leguizamón y mi grupo es Juan David Tique y Julián Londoño. Nosotros vamos a explicar un ejercicio de armaduras guiándonos en la maqueta que realizamos, teniendo en cuenta estas mismas medidas que tiene la maqueta, como se observa en el dibujo. Pues vamos a entrar en contexto sobre qué es una armadura. Pues las armaduras son estructuras construidas con elementos longitudinales, los cuales se articulan en sus extremos formando nodos. Este tiene como característica que las fuerzas son aplicadas en los nodos y pues que ningún elemento continúa más allá del nodo. Obviamente hay diferentes tipos y clases de armaduras como la Pratt, la Fink, la Howe, la Warren, etcétera. Nosotros obviamente nos inclinamos por una tipo Howe, como se ve acá en, en el dibujo. Y pues bueno, guiándonos con este dibujo, pues empezaremos a hallar las cargas. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que hallaremos primero las cargas de A y de H. Tenemos que ver los tipos de soporte que tiene y es tipo esfera. ¿Qué quiere decir? Que las cargas solo irían en Y, tanto en H como en A. Entonces empecemos a despejar en H. Bueno, empezaríamos a despejar la sumatoria de fuerzas en H. Tendríamos -8, que es la distancia que hay de A a C por la carga. Tendríamos -16, que es la distancia que hay de A a E por la carga. Tendríamos -24, que es la distancia que hay de A a G por la carga. Y por último tendríamos el más HY por la distancia que hay de A a H, que es 32. ¿Por qué tomamos estos signos? Pues por la regla de la mano derecha. Esto nos daría a favor de las manecillas del reloj, es decir, que es negativo. Después multiplicamos esto, pues 8 por 1 8, 16 por 1 16, 24 por 1 24, y quedaría acá el HY por 32. ¿Cómo despejamos esto? Esto lo despejamos pasando estos tres a sumar. Que obviamente como este está positivo, no lo podemos pasar a negativo. Entonces pasamos estos tres a sumar. ¿Cómo quedan sumando estos tres? Como este está multiplicando, pasa a dividir a la sumatoria de esos tres. Al colocarlo en una calculadora nos daría 1.5. Vamos a hacer la sumatoria y pues el procedimiento para que ustedes vean. Acá se ve la solución: 8 más 16 más 24 sobre 32 es 1.5. Bueno, entonces ahora vamos a despejar las fuerzas en A. Listo, entonces acá tendríamos la sumatoria de fuerzas. Tomaríamos allí menos 1 libra, menos 1 libra, menos otra libra, más HY. Entonces acá despejaríamos. Entonces tendríamos HY igual a 3 libras menos HY. ¿Por qué? Que obviamente pasamos todo al lado de allá para dejar solo a la Y, que está positivo. Estas 3 libras pasan positivas al otro lado y el HY queda negativo. Entonces ya reemplazamos el HY, que es 1.5 libras, lo restamos y nos daría 1.5 libras también. Eso nos quiere decir que las fuerzas que hay en HY y en AY son iguales. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer un diagrama de nodos para pues saber cuáles son los esfuerzos que se hacen en cada uno de los puntos y pues así vamos a hallar las cargas.
Entonces vamos a hacer el diagrama de nodos. Acá tenemos ya el diagrama de nodos, como se puede ver acá. Entonces pues vamos a tomar el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Entonces vamos a comenzar. Bueno, entonces vamos a empezar por el nodo A y pues vamos a hacer un diagrama para saber hacia dónde van las fuerzas. Bueno, acá ya tenemos el diagrama. Acá tenemos lo que es AC y AB y necesitamos hallar este ángulo. Y obviamente pues acá tenemos el 1.5 que hallamos anteriormente. Entonces vamos a hallar el ángulo y el ángulo lo hallamos con arco tangente de la altura sobre la base. Entonces acá ya tendríamos el ángulo y pues haríamos la operación en una calculadora. Listo, entonces acá nos daría 45 grados. Normalmente siempre en esta operación está arco tangente de cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces pues por eso dije que es la base sobre la altura. Entonces bueno, les mostraré en la calculadora cómo se hizo el procedimiento para hallar el ángulo. Acá en la calculadora hay un método pues más sencillo que el arco tangente, que también sirve, que es Shift. Damos acá en el más y nos aparece pol. Colocaremos el primero, que es 8, Shift, colocaremos la coma, colocaremos el otro punto que también es 8 y cerramos paréntesis. Le damos igual y ahí nos dará el ángulo, que son 45 grados. Bueno, entonces sacaremos la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. Bueno, pues acá tendríamos la sumatoria de fuerzas en Y. Tendríamos el 1.5 libras, que fue el que hallamos anteriormente. Tendríamos a menos AB, seno de 45, por lo que es en Y. Entonces utilizamos seno. Entonces sería AB, ya despejando, 1.5 sobre seno de 45. El resultado nos dará 2.1 libras. Ahora sacaremos la sumatoria de fuerzas en X. Listo, acá ya sacamos la sumatoria de fuerzas en X. Tendríamos AC menos AB por coseno de 45 igual a 0. Acá despejamos, quedaría AC igual a 2 por 1 por coseno de 45. Esto quiere decir que AC es igual a 1.5 libras. Obviamente ya está el despeje y todo lo demás para hallar AC. Seguiremos con el siguiente nodo, que es el nodo B. Entonces también realizaremos el diagrama y la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Bueno, pues acá tendríamos el diagrama del nodo D, pues según nuestra armadura. Entonces empezaremos a realizar la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, acá haremos la sumatoria de fuerzas en X para el nodo B. Entonces tomaríamos AB por coseno de 45, ya que es en X, menos BD. Como vamos a despejar BD, se pasa al otro lado, queda sumando y quedaría 2.1, que es el valor de AB que lo encontramos anteriormente, por el coseno de 45, y esto nos da un resultado de 1.5 libras. Entonces ahora ya haremos la sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, acá ya tenemos la sumatoria de fuerzas en Y para el nodo B. Entonces siempre tomamos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Tomaríamos AB por seno de 45 menos BC. Al despejar BC, pues lo pasamos al otro lado como hicimos anteriormente. Y quedaría 2.1 por seno de 45. Y esto nos daría un resultado también de 1.5 libras.
Ahora pasaremos al nodo C. Bueno, ya que pasamos al nodo C, a este también le tenemos que hacer el diagrama, como a los anteriores. Entonces, comencemos. Como vamos a sacar el diagrama del nodo C, quería aclarar que este sí es el diagrama del nodo B, ya que me confundí. Y acaba el ángulo del nodo B. Entonces ahora sí vamos con el diagrama del nodo C. Ahora sí tomamos el diagrama del nodo C, que es el que yo he hecho anteriormente, pero pues había confundido los nodos. Entonces, bueno, para este nodo también vamos a tomar la sumatoria de fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, comencemos. Bueno, acá resolvimos la sumatoria de fuerzas en X. Tomaríamos AB, coseno de 45 grados, menos BD, despejaríamos BD, entonces daría 2.1 libras por coseno. Bueno, acá hacemos la operación con sumatoria de fuerzas en Y para el nodo C. Entonces ahí tomaríamos BC menos 1 libra menos CD por seno de 45 grados. Acá obviamente BC ya lo tenemos, que es 1.5. Despejamos CD, quedaría igual a 0.5 libras sobre seno de 45, y esto nos va a un valor de 0.7 libras. Entonces ahora seguiremos con la sumatoria de fuerzas en X. Entonces acá ya tendríamos la sumatoria de fuerzas en X para el nodo C. Acá tendríamos el CE, que es igual a menos AC menos CD por coseno de 45. Acá lo despejamos, que es 1.5 menos 0.7 por coseno de 45, y eso nos da un valor de 2 libras. Haremos el último nodo, que es el nodo D, y con ese finalizaríamos el ejercicio. Entonces vamos para el nodo D. Para este nodo D también realizaremos obviamente el diagrama y haremos de una vez la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, acá tenemos el diagrama del nodo D. Acá tenemos la sumatoria de fuerzas en X